¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Ya nos encontramos en este nuevo programa de Vámonos al Texto. Ya está aquí listo mi texto griego, ya está aquí listo también el equipo que conforma este programa y es un gozo para mí el poder presentarles un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a estar hablando de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y recuerden que estamos en el tiempo de las complacencias, entonces si ustedes tienen un versículo que les gustaría que abordáramos, pues escríbanos y lo ponemos en nuestra agenda para abordarlo por completo, meterle el diente ahí, la carnita, preparar todo un estudio exegético, histórico, teológico, para que podamos profundizar en nuestra fe. Y sin más, quiero presentar aquí al equipo que ya está listo. Vamos a ponerlos aquí en pantalla. Tenemos, déjenme ver, aquí está, aquí estamos, ahí estamos todos. David, desde Guatemala. Bienvenido, David. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué bueno poder saludarlos una noche más y qué bueno que podamos compartir de las escrituras juntos. Creo que va a ser un buen tiempo para encontrarnos en el texto con muchas joyas, cosas importantes que creo que también van a ser muy útiles para su ministerio, para su iglesia. Y si de alguna manera esto le está ayudando, escríbanos, por favor. Queremos saber cómo es útil y esperamos que sea muy útil para todos. Que el Señor les bendiga y qué bueno verlos hoy. Muy bien, David, pues te extrañamos el martes, pero aquí ya estás de vuelta con toda la actitud, así que bienvenido. También está con nosotros Ángel Barrón. Bienvenido, Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Shell. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Igual un privilegio el poder estar aquí acompañado de David, de Alfonso, de Tichel, pues, y de Luis que estará conectándose en unos momentos. Pues esperemos que de verdad este programa sea de gran bendición, no solamente para nosotros que estaremos compartiendo algunas reflexiones, algunas ideas, pero sobre todo para aquellos que nos estarán mirando, que sea de gran aprendizaje, de reflexión y de bendición para todos ellos. Así es, esa es la intención que siempre tenemos, el poder servir de alguna manera a el quehacer teológico y con ello a la reflexión de nuestra fe, nuestra profundización en ella y el crecimiento a la imagen del Señor Jesucristo. Así también está con nosotros Alfonso Mares. Bienvenido, pastor. Cher, muchas gracias, amigos. Es un gusto otra vez estar con ustedes, como ya se nos está haciendo costumbre 2 veces por semana, y que es una muy buena costumbre el poder ir juntos al texto. El día de hoy creo que este pequeño versículo de Corintios va a ser de grata edificación para todos nosotros y espero que para la iglesia y los hermanos que nos estén viendo. Entonces es un gusto y estoy emocionado como cada martes y cada jueves el poder estar juntos y yo espero que sea de mucha edificación. Gracias, Alfonso, porque sabemos que como pastor pues tienes tus actividades en la iglesia y de hecho pues viene barriendo después de un buen tiempo en la congregación, así que gracias por ceder este tiempo para orientarnos, para aportar a este programa, Alfonso. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros ya mi queridísimo filósofo, Luis Rueda. Luis, bienvenido, buenas noches. Hola, Shell, gracias por la invitación y perdón por llegar corriendo. También vengo de otro estudio en la iglesia, entonces ahí tengo que finalizar esto y venirme para acá de volada. Excelente, pues ahí está, ¿no? Para todos aquellos que dudaban de la salvación de mi queridísimo Luis. Ahí está. No, gracias Luis por darnos este tiempo también. Y mando un saludo aquí para Rose Mendoza,
que nos escribe: saludos desde la Clínica Hospital del Iste Tehuacán, escuchándoles con L. Montaño Hernández. Pues un saludo, muchas gracias por estar ya en este programa, listos para aprender juntos. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener el día de hoy? Como les comentaba, vamos a estar hablando de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Así que si tienen sus Biblias a la mano, cualquier traducción es buena, así que vayan por ella, tráiganse su café también por la hora, a lo mejor después del trabajo, bueno, para aguantar bien, y vamos a ir viendo qué es lo que nos presenta este pasaje. Antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos más videos en el canal de YouTube Creer, Conocer, Confesar. Estamos planeando eventualmente migrar los en vivo para YouTube. Por lo pronto vamos a seguir aquí en Facebook, pero allá pueden ver todo el material que tenemos desde algunos años ya. Entonces hay bastante que ver. Échenle un ojo. YouTube, Creer, Conocer, Confesar. Tengo aquí un mensajito más que nos envía Vane Fonseca. Un gusto aprender siempre de ustedes. Bendiciones. Igualmente, Vane, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, pues vamos a comenzar de una vez con este texto de Primera de Corintios 12:13, examinando primeramente el panorama general. Y para ello, pues tenemos la colaboración del pastor Alfonso Mares. Así que, Alfonso, el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, Chel. La primera carta de Corintios tiene algunas características especiales. Uno es que probablemente no fue la primera carta que Pablo escribiera hacia los corintios. Se cree que hay una carta anterior que no se preservó, en donde indicaba a la iglesia también el no juntarse con gente inmoral. Y más adelante va a escribir esta segunda carta que nosotros conocemos como la primera a los Corintios, en donde refuerza esta idea de no juntarse con las personas inmorales. Ojo en esto, como Pablo lo va a hablar, no con la gente inmoral fuera de la iglesia, sino con aquellos que, diciendo que son hermanos o que están en Cristo, siguen practicando la inmoralidad. Como fecha, se cree que está aproximadamente en el año 55 después de Cristo, y que en el año 56 es cuando escribe la segunda carta a los Corintios. Como tal, entonces esta carta está destinada a la iglesia en Corinto. Corinto es una ciudad privilegiada que más adelante vamos a ver junto con nuestros hermanos lo que tiene de especial Corinto, pero hay varias cosas, entre ellas su geografía, que ayudan a que esta ciudad sea conocida en el mundo de la época. Es un amplio lugar comercial y de hecho se tenía una palabra para ellos, ¿no? Era como el YOLO de nuestra época, el una vez y ellos decían, vamos a corintizar, y esta parte de corintizar es interesante porque lo que decían es, vamos a darle vuelo a la hilacha, vamos a la ciudad de la fornicación y de la prostitución, por lo mismo de la multitud de culturas que convergían ahí y que en realidad pues era una ciudad como de paso. Los destinatarios de esta carta entonces son la iglesia que se ha convertido, la iglesia o las personas que se han vuelto al evangelio, que primeramente probablemente se habían convertido o habían vuelto prosélitos judíos, y Pablo los va a describir como los espirituales. En esta parte de los espirituales es interesante porque no está refiriéndose de una forma, ¿cómo decirlo?, en que ellos se sientan más grandes o que se sientan superiores, sino que en realidad podemos entender que está diciendo que si en realidad son espirituales, deben demostrar su espiritualidad en lo cotidiano.
y los corintios o la congregación en Corinto en realidad está teniendo muchos defectos en esta área de vivir su cristianismo en lo cotidiano, su espiritualidad en lo cotidiano, y ellos están permitiendo pecar bajo pretexto de la libertad en Cristo. Esto es muy, muy interesante. Ahora, ¿cuál es el propósito de la primera carta a los Corintios? Bueno, esta primera carta a los Corintios tiene como propósito responder a lo que se había escrito a Pablo y se le había mandado en una carta, y también hablar sobre lo que él se había enterado. Y es que habían ido unas personas ahí de parte de Corinto, de la iglesia de Corinto, y habían platicado con él sobre las situaciones que se estaban viviendo. Estas situaciones son bastante fuertes y que creo que día de hoy podríamos pensar en una iglesia el día o una iglesia en la actualidad. Estos temas que se van a hablar, por ejemplo, y de lo que Pablo se había enterado, es del incesto, de litigios legales, de inmoralidad, pero también a Pablo se le había mandado una carta preguntándole sobre el matrimonio, y eso lo podemos ver en el capítulo 7, verso 1, sobre las vírgenes, sobre aquellas cosas sacrificadas a los ídolos, que en este caso era la carne, sobre los dones espirituales, sobre la ofrenda a Jerusalén, y sobre Apolos. Entonces, él busca dar dirección sobre todos estos temas, y dentro de estos propósitos, lo que él va a buscar es dar una unidad en una iglesia o en una congregación que se ha vuelto individual, como vamos a poder ver, o como se podría ver si estudiamos la carta en la cena del Señor. Y los dones, que ocupaban los dones como algo individual, cuando en realidad los dones están dados para una edificación grupal. Entonces, creo que la carta a los Corintios es una carta que el día de hoy debe de ser estudiada por toda iglesia, debe de ser estudiado por cada creyente, para que nosotros podamos estar en unidad con la iglesia de Cristo, podamos ser bendecidos, y también podamos caminar en rectitud, y no sea que nos llamen los espirituales, entre comillas, y realmente seamos espirituales, ¿no? Y no de una forma burlona o irónica. Entonces, esto es lo que podemos ver como un contexto rápido, y que se va a ir ampliando con lo que van a ir diciendo nuestros compañeros. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Alfonso. Creo que es bastante completa la información que nos das, y es cierto, la iglesia en Corinto era una fichita, ¿no? Diríamos, tenía un montonal de problemas, como muchas de nuestras iglesias, y el apóstol Pablo pues va a responder a esas inquietudes. Así que ahí tenemos el panorama general de la carta. Antes de continuar, pues aquí tengo de Rose Mendoza algunos saludos para Liliana Beristain, José Rey, Bernabé, Miriam. Pues esperamos que puedan acompañarnos y sean bienvenidos a todos los que ya están allí a esta transmisión. Entonces, estamos aquí con Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Vamos comenzando, hemos visto apenas el panorama general. Tráiganse su Biblia, tráiganse su blog de notas para que podamos ir examinando detalladamente este pasaje. Ahora, ahí ya, Alfonso tiene su texto griego, sus Biblias. Muy bien, muy bien. Estamos listos para esto. En este punto, que quiero también presentar, ¿no?, lo que corresponde al contexto histórico, que es bastante importante. Recuerden que siempre que examinen un texto, es importante conocer el contexto histórico. Sí, quién lo escribió, quiénes son sus destinatarios, eso es de cajón, pero también qué era lo que ocurría en el entorno, por qué se dan ciertas cosas, y ese estudio nos va a dar luz para interpretar la escritura. Así que, Ángel, muchas gracias por haber realizado una investigación en este aspecto del contexto histórico y geográfico, y bueno, pues adelante, amigo.
Sí, muchas gracias, Shell. Pues como comentas, en esta carta es bien importante el conocer el contexto cultural, incluso geográfico, en este caso de la ciudad de Corinto, porque al conocer toda esta información, desde luego da muchísima luz a la hora de estudiar el texto y conocer un poquito el por qué se daban las cosas como se daban. Y bueno, actualmente yo no he tenido la oportunidad de viajar a Grecia, ¿no? Pero tengo algunos conocidos que sí lo han hecho y de ellos he conocido que actualmente Corinto, bueno, es un pueblo muy pequeño, de realmente muy escasa relevancia en Grecia actualmente, ¿no? Aparte, desde luego, de su importancia histórica. Sin embargo, en el Nuevo Testamento o en los tiempos del Nuevo Testamento, era una ciudad floreciente, era una ciudad muy próspera y, por supuesto, estratégicamente muy bien ubicada. Hay algunos mapas que pude consultar, incluso con relieve, para conocer un poquito más de lo que comento, pero no sé si puedas poner el mapa, Shell. Muchas gracias. Bueno, Grecia está dividida geográficamente en dos partes, prácticamente la parte sur y la parte norte. En la parte sur se conoce como el Palompesco, perdón, el Peloponeso, y esta parte está unida a la parte norte mediante un istmo, o como se conoce un istmo, realmente muy, muy angosto. Podríamos decirle como prácticamente una casi isla que conecta a dos partes grandes de tierra. Es muy breve, muy angosta lo que mide esta parte que los une. Y bueno, se sabe que son aproximadamente 7 kilómetros de ancho de este istmo, que realmente es muy pequeño, pero precisamente a la mitad de este istmo, hacia el sur, está situada la ciudad de Corinto, ¿no? Situada en una meseta, ¿no? Muy predominante a la vista. Y bueno, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, todo el tráfico entre el norte y la parte sur, ya sea que iba o que venía de Atenas, tenía que pasar forzosamente por Corinto. Corinto se beneficiaba de este tráfico en todas las direcciones y por lo tanto se convirtió en un importante centro comercial que dependía prácticamente toda la vida laboral, la vida económica de Grecia, dependía precisamente de este puerto. Y bueno, Corinto no solamente era muy importante por esta cuestión comercial, sino que también tuvo mucho éxito como un centro de entretenimiento. Los dos grandes acontecimientos atléticos de aquel tiempo, que eran desde luego los Juegos Olímpicos y los Istmicos, como se conocía en aquella época, precisamente porque se daban en esta área del Istmo, se llevaban a cabo en la ciudad de Corinto. Todo este espíritu de competencia en cuanto al cuerpo humano se daba y se desarrolló en este lugar. Se dice que los romanos destruyeron Corinto alrededor del año 146 a.C. y 100 años más tarde la volvieron a construir ahora bajo el liderazgo de Julio César. Al principio era una colonia meramente romana, poblada principalmente desde luego de romanos, y finalmente se convirtió en una provincia muy importante conocida como la provincia de Acaya. Debido a esta ubicación privilegiada que he comentado, llegó a ser un centro mercantil muy importante, y debido a que había mucho flujo de gente de diferentes lugares, se convirtió ese mismo lugar en una población cosmopolita, ¿no? Compuesta desde griegos, funcionarios, negociantes romanos, de personas obviamente de Medio Oriente, y por eso mismo también vivían en esta parte muchísimos judíos. A semejanza de muchas ciudades griegas, como desde luego lo es Atenas, Corinto también tenía un acrópolis, ¿no? Lo conocemos literalmente como una ciudad alta, una construcción
religiosa muy importante para aquella época, que se usaba como un lugar pues de defensa y desde luego de adoración pagana. Sin embargo, con todo esto, la fama de Corinto no estribaba en su riqueza monetaria y tampoco como un gran centro de entretenimiento o de deportes o ni siquiera como un centro de cultura. Más bien, la ciudad de Corinto siempre fue conocida por su mala o por su gran inmoralidad. Vicios de toda clase se impregnaban, ¿no? En esta ciudad. La ciudad era el centro de la adoración principal a la diosa Afrodita, ¿no? Conocida como la diosa del amor, y la adoración a esta diosa se conocía por su expresión meramente lujuriosa. Las famosas sacerdotisas, o como algunos le llaman ya para esa época, las prostitutas, la prostitución, y las prostitutas eran muy conocidas en aquella época que bajaban del templo para ofrecer algunos sacrificios, ¿no? Etcétera. Pero tanta era la infamia de la ciudad que popularmente el ser corintio era equivalente a ser una persona perversa. Había un dicho callejero que era vivir como un corinto, ¿no? Que era equivalente a decir que vivías en la más baja de las condiciones morales. Esta infamia atraía desde luego a muchas personas a esta ciudad de diferentes partes del mundo, y la población corinta, por eso mismo también, aparte de la cuestión mercantil, pues empezó a propagar y fue cosmopolita, como decía, compuesta por romanos, por griegos, por asiáticos y judíos. Y bueno, estos últimos, los judíos, desde luego siempre procuraron mantener una distancia, de alguna manera para mostrar un nivel de moralidad un poquito más alto, ¿no? Y de ahí vienen algunos problemas que seguramente David nos contará. En Corinto había muchísima libertad para los grupos religiosos, ¿no? Y había mucha libertad para que cada uno de estos grupos religiosos practicara su fe de diferentes maneras. Como decía, no solo estaba el culto a Afrodita, que era desde luego el más conocido en aquella época, sino también se adoraba en ese lugar, por ejemplo, a dioses griegos como Asclepio, a Apolos, a Poseidón, y también había muchos altares y templos dedicados a deidades griegas, como lo era Atena, Hera, Hermes, entre otros. El nombre, como decía, de la ciudad de Corinto era sinónimo de depravación moral. Y en esta carta de 1 Corintios es muy importante conocer este trasfondo porque Pablo menciona algunos de los pecados característicos de esta ciudad. Menciona por ahí, desde luego, la fornicación, bajo el término porneia. También menciona la idolatría, el adulterio, la afeminación, la homosexualidad, los robos, la codicia, las borracheras, las calumnias, que mucho tenían que ver, desde luego, con este contexto moral del que estamos hablando. Y algunos de los creyentes que vivían en aquella ciudad, desde luego habían sido probablemente culpables, ¿no? De cometer algunas de estas depravaciones, de algunos de estos pecados antes de su salvación. Sin embargo, después de su salvación, algunos seguían manteniendo esta forma de vida, ¿no? Seguían manteniendo esta vida inmoral, que seguramente era normal en aquella época, pero ahí Pablo hace una labor de tratar de hacerles ver esta condición ahora en Cristo y motivándolos a dejar estas cuestiones que se llevaban a cabo antes. Incluso él menciona ahí que había pecados que seguían dentro de la iglesia que ni siquiera los gentiles paganos lo llevaban a cabo, tales como el incesto, del cual habla el capítulo 5. Sin embargo, ya como conclusión, no solo los problemas morales que se vivían alrededor, desde luego en esta ciudad, eran los que afectaban la salud espiritual de la iglesia, tanto la salud espiritual como social de la iglesia,
sino también había divisiones causadas por el liderazgo que estaba dividido y desde luego por una búsqueda personal de dones espectaculares de los que hablaba Alfonso, como una diferenciación de los demás, causando desde luego envidias y celos que afectaban tanto en la iglesia, ¿no? Que seguramente de todo ello, ya enfocado en la iglesia, nos comentará bastante nuestro amigo y maestro David. Pues excelente, excelente esta perspectiva del contexto histórico, porque nos permite vislumbrar, ¿no?, la problemática de una iglesia asentada en medio de ese contexto, ¿no? Y amigos, pues estamos estudiando en concreto el pasaje de Primera de Corintios 12:13, pero es importante ir haciendo un zoom, ¿no? A tener una panorámica bastante amplia para encontrarle el sentido precisamente al texto, y es lo que estamos haciendo acá en esta ocasión. Quiero pues mandar un saludo a cada uno de ustedes que nos está viendo allá en casa. Becky Vadillo saluda, buenas noches de vuelta. A propósito, es mi mami, entonces un abrazote, mami. Y también nos escribe Silvia González, súper interesante, nos ayuda a comprender e interpretar mucho mejor el texto bíblico. Pues esa es la motivación, ese es el objetivo, y esperamos que vayan tomando nota, ¿no? Y que también a lo largo del programa recuerden que pueden estar enviándonos sus preguntas, sus comentarios. Queremos también interactuar con ustedes de esa manera. Así que adelante, adelante con las preguntas, los comentarios, todos ellos son bienvenidos. Muy bien, pues entonces vamos a avanzar con el tema que ya ha preparado tanto Alfonso como Ángel, que es la iglesia. ¿Cómo encontramos a la iglesia en Corinto? Y para ello, el profesor David Campos nos va a estar hablando de ese contexto eclesial. Adelante, David. Ok, gracias. Qué introducción tan interesante, qué sabiduría también, y qué bueno. Decía Ángel tras cámaras, voy a hablar poquito. Le dije, no, dale, lo que el Espíritu te dé, pero el Espíritu le dio mucho hoy. Sé que eso es algo muy bueno para todos. Ok, entremos a hablar sobre la iglesia. ¿Qué pasa con esta iglesia? Una cosa muy importante que creo que debo comentar. Inicialmente, este texto, todos nosotros deberíamos entenderlo como un texto específico. Hay un mensaje específico antes de considerar que ese es el mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros. También es importante que veamos por qué este mensaje fue escrito y por qué Pablo dirige esta carta de manera tan específica a estos cristianos. Pablo tuvo la oportunidad de vivir entre ellos, así que digamos que es una persona que los conoce bien, conoce sus costumbres. Pablo tiene de primera mano la experiencia. Es posible que muchos de ellos llegaran a los pies de Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Entonces, no es que él escribe una carta porque le contaron o porque tiene una idea vaga, sino que él conoce de primera mano los problemas que la iglesia estaba enfrentando en esa época. Así que es un escrito local. Antes que imaginarlo, y que también no es incorrecto, pero antes de pensar como un texto universal, debemos pensarlo como un texto que tiene un mensaje particular y específico para los cristianos de ese lugar. Como Ángel ya nos planteó el panorama de un lugar que ha sido poblado por personas de todo el mundo, un lugar importante para el comercio, un lugar donde la gente pasaba todo el tiempo, un lugar donde algunos solo decidieron quedarse, un lugar donde los gobiernos romanos habían decidido reedificar un pueblo, ya que era pertinente para los negocios. Entonces, eso nos da un mensaje sobre la iglesia. Es posible que los cristianos de la iglesia de Corinto hayan sido personas con más de alguno con posición económica buena.
como en todos, creo que también está una iglesia con personas de diferentes situaciones económicas. También podríamos imaginar que la situación económica es un factor importante en la manera de entender esta iglesia y por qué el mensaje sobre la unidad también es un mensaje tan fuerte. De los puntos importantes que debemos pensar, bueno, ¿cómo era la iglesia? No era como nosotros hoy en día imaginamos los templos, sino más bien eran grupos de personas cristianas que se congregaban en casas, pero que también recibían a otros cristianos y se reunían con otros cristianos. Por eso hay citas donde dice cuando se reúnan a comer, cuando se reúnan a participar, y hay como mucha evidencia que no solo está la distribución del evangelio entre las casas, sino que también se invitan entre ellos y tienen reuniones tipo asamblea, donde todos ya tienen un rol dentro de la iglesia. Así que en Corintios, también para decir cosas muy buenas de Corinto, en la iglesia de Corinto ya podemos encontrar un modelo de una iglesia que se congrega. Es una cosa, me parece interesante. El gran problema es que dentro de los que se congregan hay unos que se autoproclaman como superiores, ya sea porque tienen algunos talentos, tienen algunos dones o tienen una situación económica particular. Cosas importantes que necesitamos ver. Si un pueblo que tiene diferentes culturas comienza a proclamar el evangelio, este pueblo también va a encontrarse con diferentes problemas religiosos. Muchos cristianos que habían sido convertidos de otros grupos religiosos al cristianismo, al llegar a la fe, intentaron replicar algunas cosas que venían interesantes y posibles dentro de sus religiones. Eso presenta un choque cultural para el otro grupo de cristianos que eran aquellos judíos que habían venido a Cristo dentro de la religión judía y tenían normas muy estrictas y, bueno, para ellos era más posible pensar que para nosotros, que no había mucha diferencia. Hasta el momento, estos judíos es posible que no hayan asimilado la gran importancia de dejar de considerarse judíos. Entonces, me parece que ellos siguen pensando como judíos, pero ahora están en Cristo, ya que el cristianismo en esa época no era tan legible como lo es ahora. Yo, si voy a un país y digo soy cristiano, inmediatamente me puedo identificar. Ellos seguían identificándose con el judaísmo, pero ya no practicaban los temas fuertes de la religión judía, sino ahora tomaban las cosas importantes del judaísmo para la fe. Es en verdad muy difícil para este grupo entender el cristianismo porque muchas de las cosas siguen siendo las mismas. Por ejemplo, siguen concibiendo los escritos antiguos a Abraham y a los escritores como Moisés, y ellos siguen imaginando a esos personajes que realmente son completamente lógicos dentro de la cultura judía. Así que reconocerlos a todos ellos, los profetas, la historia de Israel, y entenderla en Cristo también representa un reto para estas personas. Entonces, entran a la nueva congregación y el gran reto para ellos es aprender a vivir juntos, aprender a vivir en armonía, aprender a compartir la fe. Es un reto gigante para los dos grupos, porque el otro grupo que no tiene un bagaje religioso como los judíos ha asimilado la fe y también quiere poner en práctica, como los judíos, cosas que para ellos eran lógicas dentro de su contexto religioso. Si lo pensamos bien, lo mismo ocurre hoy en todos los contextos donde se acepta el cristianismo, que algunos elementos culturales van a continuar siendo parte. Es un problema cuando son diferentes culturas. Por eso el mensaje fuerte en ese texto es sobre la unidad, sobre somos un solo cuerpo, somos uno en Cristo. Ese mensaje ahora tiene mucho sentido. No es que a uno le gusta ver televisión y a otros la radio. Es algo realmente mucho más relevante que eso. Es todo un estilo de vida antes de venir a Cristo. Un estilo de vida religioso que también funcionaba, que para ellos estaba bien, que les representaba
todo el bagaje cultural, no solo de ellos, sino de sus padres, de sus abuelos. Entonces, venir a Cristo para estas personas, en verdad, era un reto gigantesco. Encontrarse con Cristo y ahora encontrarse con Cristo en el otro, también seguía representando un gigantesco reto. Por eso este texto y por eso esta noche vamos a estudiar detenidamente estos pasajes. Gracias y espero que esto sea edificación para ustedes también. Qué festín nos estamos dando en esta noche, aquí haciendo alusión a las mismas palabras de Pablo ahí en los primeros capítulos de Primera de Corintios, cuando habla de que él a los corintios les tuvo que dar leche, ¿no? Y no vianda, no alimento sólido, pero aquí le estamos entrando a la carnita, así que provechito allá en casa, manden sus preguntas, sus comentarios, esperamos poder interactuar con ustedes. En ese sentido, quiero mencionar aquí lo que nos escribe Guadalupe Mendoza. Interesante el tema, saludos a todos. Pues igualmente saludos, esperamos también escuchar sus preguntas, sus dudas o comentarios que hayan resultado de esta exposición o de lo que sigue, porque precisamente habiendo tenido este acercamiento al texto, a la situación de la sociedad en Corinto y también de la iglesia, pues vamos a entrar de lleno al versículo que ustedes propusieron para esta ocasión. Y recuerden que si tienen en mente algún pasaje de la Escritura que les resulte difícil de entender, que sea su favorito, que no les guste en lo absoluto, escríbanoslo y nos ponemos de acuerdo para abordarlo en uno de estos episodios todos los jueves a las 9 de la noche. Así que, pues vamos entonces a la sintaxis y la traducción de este pasaje de Primera de Corintios 12:13. Así que voy a presentarles aquí en sus pantallas una imagen de los textos que tenemos disponibles del idioma griego. Así que aquí ya lo estarían viendo. Vamos por ahí. Ahí está. Ahí está, Ángel. Vamos a ver. Aquí vamos. Déjenme ver cómo le hice hace ratito. Pero ya estamos aquí. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. El texto, ahorita lo vamos a poner en grande. Déjenme ver cómo le hago aquí. Ahí va. Ah, sí, aquí estamos. Ahí está. Ahí estoy. Y vamos a poner la presentación. Ahí está. Ok. Esto que tenemos aquí en pantalla es un facsímil, es una fotografía digitalizada de el papiro 46, uno de los papiros más antiguos que se tienen, data del siglo II o III después de Cristo. Se encuentra en la biblioteca Chester Beatty en Dublín, Irlanda. Y aquí el texto arribita precisamente comienza con Primera de Corintios 12:13, aunque desde la segunda parte del versículo. Estas imágenes que les presentamos son tomadas del Centro para Estudios de los Manuscritos del Nuevo Testamento. Así lo pueden buscar en inglés. Y lo voy a poner en pantalla completa para que vean aquí el texto que ya está en sus pantallas. Ahí, como observación, ustedes notan pues los caracteres griegos, los garabatos, que están todos de corrido, sin espacio, sin puntuación prácticamente, con algunas marquitas que ahorita vamos a ir viendo como una aproximación, ¿no? a la cuestión de crítica textual. Y aquí puse entonces con estas barritas la diferencia o la separación entre las palabras. Lo que quiero destacar aquí es esto que encuentran en el circulito. Lo pongo ahí, lo marco. Ahí, para quienes conocen del idioma griego, tenemos una pi, una letra pi,
una letra nu y una alfa, se translitera como P, luego la N y la A. Y noten que arribita tiene una barrita. Esta manera de escribir era muy común ya para el siglo III, en el que indicaba que se trataba de un nombre sagrado, es decir, el término técnico latino es nomina sacra o nomen sacrum, que indicaba que era un nombre que era sagrado y por lo tanto se abreviaba. Entonces, en vez de escribir neuma, que tenemos ahí las dos primeras letras y la última, en vez de escribir en su totalidad neuma, lo abreviaban y ponían una barrita arriba para indicar que era el nombre sagrado. Ahora, aquí en pantalla tienen un manuscrito que es del Códice Vaticano. Si ustedes se dan cuenta del papiro que tenemos aquí con la letra más corrida, incluso si ustedes ven, hay un ligero desnivel, ¿no? En el texto, como que el escritor se fue de ladito, ¿no? No tenían bloc de notas rayado, sino que iban escribiendo y bueno, aunque no lo tenían, pues bastante derechito, ¿no? Escribían. Acá, en este códice, que data ya de un siglo después, del siglo IV, noten la diferencia, ¿no? La técnica, la elegancia del copista, que obviamente ya se dedicaban por completo al copiado, ¿no? Ya para este siglo ya eran profesionales, si gustan verlo de esa manera. Y tenemos aquí el texto completito de Primera de Corintios 12:13. Aquí en pantalla lo que les puse es el texto ya con las letras obviamente de computadora, ¿no? La tipografía más entendible, de fácil lectura. Ya en esta edición del texto griego, que por lo generalmente se utiliza para la traducción, pues ya las palabras vienen en mayúsculas y minúsculas, con acentos, con separaciones, con signos de puntuación. Bueno, pues aquí entonces una traducción. Tenemos el texto, Kaigar en geni neumati heimes pantes, eisen soma ebaptisteimen. También porque ahí la sintaxis del griego, el orden de las palabras, pues obviamente es diferente. También porque ahorita voy a explicar por qué puse un asterisco ahí, un espíritu, nosotros todos, hacia un cuerpo fuimos bautizados, ¿no? Aquí el verbo lo tenemos aquí, fuimos bautizados. Y luego comienza con esta serie de grupos dentro de la iglesia que están presentes y que pues ya tanto Alfonso como Ángel y David nos han hablado. Eite Iaios, sean judíos, eite leines, sean griegos, eite duloi, sean esclavos, eite luceros, sean libres, caipantes en neuma epotisteimen, y a todos un espíritu se nos dio a beber. Algo interesante de este versículo es lo siguiente. Esta preposición en que encontramos ahí en el circulito, en la traducción interlineal lo hice con la preposición en español por. Sin embargo, tengo ahí un asterisco porque esta preposición se puede traducir como en o con o por. Y hay diferentes usos de estas preposiciones. Por ejemplo, si se traduce como en un espíritu, tendríamos un sentido locativo. Es decir, así como la imagen nos presenta el bautizo, seríamos bautizados en un espíritu, ¿no? Es decir, dentro del espíritu podríamos verlo de esa manera. Sin embargo,
De este lado tenemos otra preposición eis que nos indica dirección u orientación y por lo tanto el en como locativo no sería viable en la traducción. Si lo traducimos con un espíritu, puede caber la posibilidad, ¿no?, de que ese espíritu haya sido con lo que fuimos bautizados. Pero hay otra posibilidad, que es la que puse aquí que sería de medio, ¿sí? Sería el medio por el cual somos bautizados. Ahora, aquí, obviamente, en cuestión gramatical, es posible utilizar cualquiera de esas preposiciones. Sin embargo, por la cuestión teológica, que tiene varias implicaciones, la mayoría de comentaristas e incluso traductores en la actualidad lo hacen con la preposición por, ¿sí? Por un espíritu. Y eso también nos mostraría el cumplimiento del texto de Marcos 1:8, ¿no?, donde Jesús habla de que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Entonces ahí tenemos que esta preposición se puede traducir con o por, pero con el sentido de por implicaría el medio por el cual fuimos bautizados. Otra observación interesante acá que circulé ahí con amarillo es que tenemos la repetición del el número en o eni o geni, que es uno solo. Por eso algunas traducciones que tenemos en español ponen por un solo espíritu o por el mismo espíritu, hay variante, pero lo que implica es esa unidad que quiere resaltar el apóstol Pablo, que era muy importante, como ya lo han mencionado David en su participación. Nuevamente tenemos aquí la repetición en soma, ¿sí? Gen, soma, un cuerpo, y al final también gen, neuma. Entonces hay un fuerte énfasis en la unidad. Un espíritu, un cuerpo, y repite al final un espíritu. Luego, lo que les mencionaba, esta preposición eis, que está ahí circulada en color naranjita, es muy, muy importante, bastante interesante, porque ese eis suele traducirse en un cuerpo, ¿no? Fuimos bautizados en un cuerpo. Sin embargo, la preposición eis indica movimiento, indica dirección. Entonces, lo que hace el bautizo, ¿sí?, efectuado por el Espíritu Santo, es incorporarnos, ¿sí?, incorporarnos al cuerpo de Cristo. Y esa preposición eis es muy, muy valiosa en este escrito. Y finalmente, ahí subrayados con la línea roja, tenemos los dos verbos, que son ebaptisteimen y epotisteimen, que se traducen como fuimos bautizados o se nos dio de beber. Incluso el último verbo, epotisteimen, se puede traducir también como regar, saturar o empapar, ¿no? En otras palabras sería fuimos empapados en un solo espíritu. Entonces es bien interesante. Ahora, hay algunas cuestiones interesantes de estos verbos. Primero es que estos verbos se encuentran en auristo. Es decir, es una acción que concluyó en el pasado, se ha efectuado, el bautismo se ha efectuado ya. Pablo habla de que todos, él, los corintios, los judíos, los griegos, los esclavos, los libres, todos fueron bautizados. Ya es una acción completa, realizada. Y segundo, se encuentra en voz pasiva.
eso implica que ellos reciben esa acción. No hacen algo, no es una voz activa, nos bautizamos o hicimos algo para ser bautizados. No, simplemente reciben la acción. Entonces, en el contexto, lo que tendríamos es que Cristo es el que bautiza, cumpliendo lo de Marcos, por medio del Espíritu o con el Espíritu, y ese bautismo incorpora a los creyentes al cuerpo de Cristo. Y esto lo tenemos en este pasaje. Ahora, hay otros detalles también importantes que tenemos que considerar, y algunas de esas cuestiones se resuelven también por la terminología, que precisamente nos va a hablar de ello nuestro amigo Luis José Rueda. Adelante entonces, Luis, con los términos clave. Hola, creo que en primer lugar, una palabra importantísima, no sé si puedes poner otra vez el versículo en griego, Pai, si fueras tan amable. Shell, por favor, si fueras tan amable. Claro, pero... Dale. Es la palabra neuma. Creo que la palabra neuma me parece muy importante tenerla en cuenta porque se ha usado en el griego clásico, por ejemplo, en la poesía de Homero, como una forma de inspiración o de soplo. Tiene varios sinónimos, pero por lo general tenía la implicación de ser un hálito de los dioses. Los dioses infundían, por ejemplo, valor, inspiración, infundían algún tipo de acción en el hombre. De hecho, parto de la Odisea, bueno, al menos los poemas homéricos son fundacionales, no solo en la forma literaria de presentar conceptos de la realidad o de presentar teología, también son fundacionales en el uso lingüístico de las palabras. Entonces, por ejemplo, en el griego, en la Odisea, en el canto 1, dice andramoi np, que de hecho este verbo es el sinónimo de neuma. Se puede entender cuéntame, inspírame, insúflame, insúflame musa, porque es una petición hacia las musas, y las musas eran divinidades. Entonces, el verbo neuma tiene la implicación de ser algo que los dioses totalmente soplan. En el Nuevo Testamento, el contexto, sobre todo en la koiné helénica, sigue la misma significación que tiene en el griego clásico, en ser algo soplado directamente. Es algo que le corresponde únicamente a Dios o bien al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu, la palabra neuma, tiene esa implicación de ser un contacto tanto de Dios para con el ser humano o con el cuerpo de Cristo, o básicamente ser algo que el Señor sopla literalmente al creyente. El verbo bautizo, que en la literatura clásica tiene que ver con simplemente con mojar, sumergir, zambullir. En Regreso a la Odisea, bautizo sí aparece cuando Odiseo sale de la isla de los cíclopes, y aparece el verbo bautizo como un adjetivo, sale empapado de la isla hacia los barcos, hacia los leños que está Odiseo ahí. No tiene ningún significado religioso. El significado religioso tiene que ver con la koiné helenística, cuando se interpreta el verbo empapar o mojar como un método de rito o como un rito de iniciación a un grupo religioso, que en este caso sería la cristiandad primitiva. No solamente se ocupó el verbo bautizo a los cristianos. Antes de que Jesús se encarnara en el pueblo judío, en la dispersión, como ya no tenía templo, surge el concepto de sinagoga, o en griego sunagogué, que es una congregación que se reunía a meditar la Torá, y básicamente el verbo bautizo se utilizaba para poder consagrar a los elegidos. De hecho, en los textos del Qumran también era algo importantísimo cómo la acción del iniciado tenía un proceso de prueba. Por eso el bautizo no es solamente, no tenía la implicación cristiana que originalmente tenía, sino como un medio de acceso
a dicho grupo. Entonces, en este caso, también el verbo soma, perdón, el sustantivo femenino soma, es una palabra que, si regreso a la Odisea, por ejemplo, tiene varias implicaciones teológicas. Por ejemplo, en el canto 1 de la Odisea, cuando la misma Atenea, que de hecho en el texto aparece como una posición, la de los ojos de lechuza, se aparece para insuflar, o sea, para soplarle a Telémaco la decisión de ir a buscar a su padre Odiseo. Entonces, Telémaco va a buscar a su padre, por ejemplo, se va a Esparta, se va con varios personajes que estuvieron con Odiseo en los sucesos de la Ilíada, que toman Troya. Pero el punto es que el cuerpo de Atenea, esa materialización que tiene Atenea para presentarse ante Telémaco, porque de hecho en la Odisea tenemos, al menos en Occidente, una de las primeras manifestaciones literarias del concepto teofanía, que tenía que ver con la materialización de los dioses. ¿Cómo se materializaban? A través de un cuerpo. Es decir, soma ese sustantivo implica materia, implica forma, implica algo visible que se puede palpar, pero que no es plenamente humano o plenamente material. Entonces, posteriormente, el sustantivo, ya en la Septuaginta, cuando se traduce del hebreo al griego el Antiguo Testamento, tenía que ver con la unificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso también los traductores con el sustantivo Keilah en hebreo lo traducen directamente como eclesía. Y entonces la metáfora para la eclesía o la comunidad, que de hecho Keilah y eclesía se traduce como comunidad, era el concepto soma, que tiene que ver con esa unidad de esos elegidos que entran a dicha comunidad a través del bautizo. Entonces, con la palabra soma, como lo estaba mencionando ahorita, implica unidad, implica simetría e implica algo material. De hecho, también no es algo pues, así nada más que, por ejemplo, Pablo se haya sacado de la manga que somos un cuerpo en Cristo. La palabra cuerpo, que es soma, es sustantivo, tenía que ver con ese concepto que se le dio al sustantivo durante la dispersión judía antes de que Jesús llegara a la tierra. Es decir, era un concepto de unidad de un cuerpo escogido, elegido, de unos cuantos, no de la ciudad en total. Entonces, creo que ese es el sentido del sustantivo soma. Por eso, cuando tenemos en cuenta, y creo que este versículo es bien importante, con el verbo potizo, que es el verbo que aparece al final del versículo, que es como dar a beber, tiene la implicación de ser iniciado. De hecho, se relaciona directamente con baptizo, como Shell lo subrayó en el texto. Baptizo y potizo están totalmente relacionados porque es el medio, tiene implicado el significado de ser el medio de acceso a una comunidad elegida. Entonces, somos empapados, somos bañados literalmente, se nos dio a beber para poder ser parte de un soma, de un cuerpo de comunidad o de una comunidad elegida. Gracias, Luis. Creo que ahí a veces llega a surgir la pregunta de por qué es necesario entender el significado o el uso de tal o cual palabra desde el helenismo, ¿no? O desde el griego clásico. Y es que es bien valioso porque vamos viendo que la terminología en el cristianismo toma términos prestados, a veces continúa con ese uso, a veces les da un sentido totalmente nuevo. Luis, nada más para aclarar allí, para nuestros amigos que pudieran preguntarnos, bueno, ¿y por qué es importante esto? Además de lo que acabo de mencionar, ¿qué les podrías decir? ¿En qué sentido? Sí, el uso, o más bien, ¿por qué es bueno acudir al estudio de un término
desde el griego clásico, pasando por la Septuaginta, hasta el Nuevo Testamento. Bueno, en el caso del griego, porque los significados de las palabras no son suplementarios, sino complementarios. Es decir, las traducciones de las palabras, un adjetivo, un sustantivo, va evolucionando a través del uso o del modismo a través del tiempo. Es como, por ejemplo, en español, las palabras van evolucionando a través del modismo, pero en español los significados sí son exclusivos y al mismo tiempo, por ejemplo, la palabra bandejo, que se ocupaba en los 50, ahorita es una palabra muerta que en México ya no se ocupa. Entonces tenía que ver con algo tonto, algo que es absurdo, que evoluciona a otra palabra, pero la palabra bandejo queda en desuso, ya no significa absolutamente nada. O la palabra axial, que puede tener diferentes entendimientos de la palabra como algo contradictorio, como una paradoja, como algo importante, pero que en este caso es una palabra que complementa los significados. En el griego es exactamente igual. El uso de una palabra, en este caso soma, en la Odisea, que es una obra importantísima de la literatura occidental, es donde se sistematiza a nivel lingüístico el uso literario de diferentes tipos de palabras. Entonces, conforme va evolucionando el idioma, se le van añadiendo al significado original diferentes significados. Por eso en el idioma griego es complementario. Y lo que hace el cristianismo es que, como bien lo dijo Shell, toma de la literatura clásica conceptos y los reinterpreta. Por ejemplo, la palabra diabolon, que originalmente, como lo leímos en la semana pasada, es sinónimo de daimonion, que tiene que ver con una idea o una conciencia que dirige a la persona, que en este caso, como lo vimos hace 8 días, dirige la conciencia de Sócrates, en el diálogo de Platón, la apología de Sócrates. Pero en el Nuevo Testamento complementa ese significado para darle un añadido maligno, pero eso maligno tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la conciencia. Por ejemplo, en primera de Juan se ocupa la palabra, el que viene hablando de la falsa doctrina, y dice, el que no sigue esa doctrina apostólica es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque en el contexto viene hablando de maestros, y ser hijo del diablo implica una enseñanza o una reflexión que se aparta de la doctrina apostólica. Por eso le digo, las palabras en griego son complementarias en todo el desarrollo lingüístico que tuvo en Occidente. Entonces, por eso, en este caso, entender las palabras, cómo han ido evolucionando, pues también nos arroja un poco de luz al entendimiento de este versículo o del texto que estemos estudiando. Gracias, Luis. Y es cierto, algo que se enseña, ¿no?, en las clases de exégesis, en el momento de llegar al estudio de términos clave, es hacer ese recorrido del uso de ese término en todo el panorama histórico, desde el griego clásico, pasando, por ejemplo, por los filósofos, con el uso mundano, digamos, de lo cotidiano, el uso que se le da a ese término en la Septuaginta, que es la traducción griega del texto hebreo, y que términos traduce del texto hebreo también. Luego, hacer el estudio de ese término en el Nuevo Testamento y ir cerrando el zoom, acercándonos a cómo lo usaba el autor que se está estudiando, el autor del texto, y finalmente cómo lo utiliza de manera precisa en ese pasaje. Entonces, eso es bien importante y lo menciono porque el estudio que nos presentó Luis acerca de estos dos verbos que tenemos allí, que son baptizo y potizo, van de la mano. Y en unos momentitos vamos a comentar también sus implicaciones. Aquí leo algunos comentarios que nos envía Gerson, nos envía saludos, un saludo de vuelta. Gerson nos escribe desde Argentina, entonces, pues, qué gusto el poder llegar hasta allá.
Y Rose también nos escribe, interesante, neuma en salud, respirar y soma cuerpo, que integran una perfección adecuada. Ahí podríamos estar vislumbrando también algo de ese dualismo aparente que nos presenta el apóstol Pablo en sus escritos. Y Elvia nos escribe, buenas noches, qué profundos todos. Respecto a este versículo mismo, reto en la iglesia de este tiempo, la unidad de la iglesia en un solo espíritu, el Espíritu Santo. Así es todo un reto. Lo vamos a ver en el siguiente bloque, que vamos a estudiar precisamente la teología y la pastoral de este versículo y entendiéndolo desde el contexto que hemos hablado. Entonces vamos a un corte, a un breve corte, y regresamos en un minutito. Ahí sirve que vamos a rellenar nuestra taza de café o por el pan, lo que gusten. Allá, amigos, también vamos a tener un pequeño receso y regresamos en un minutito. Mientras tanto, les dejo este relax o video de Rolo. Bueno, pues ahí estamos de vuelta, ya después de un breve video de relajarnos. Vamos a regresar con este estudio de Primera de Corintios 12:13, que como tienen allí en pantalla, pues envíenos sus preguntas, envíenos sus comentarios, algo que quisieran compartir con nosotros. Adelante, queremos interactuar con ustedes. También quiero comentarles que estos pasajes que estamos estudiando son propuestos por ustedes. Ustedes nos han escrito, ya tenemos un calendario, hemos colocado allí los versículos que vamos a estar viendo. Por ejemplo, la siguiente semana vamos a hablar de este texto de Primera de Corintios 14, los primeros 6 versículos, siguiendo pues ya en el entendido del contexto que hemos explicado el día de hoy. Entonces vamos a poder entrar de manera directa al pasaje ahí de Primera de Corintios 14, los primeros 6 versículos. Entonces, si tienen algún versículo que quisieran que nosotros presentáramos de esta manera, desde un recorrido histórico, contextual, geográfico, económico, político, religioso, la gramática, todas estas cuestiones tan interesantes y que nos llevan a profundizar en el texto, pues escríbanos y lo vamos a ir agendando. Así que vamos a estar hablando en este segundo bloque sobre la teología del texto. La teología del texto. Y para ello, pues regresamos aquí todos en pantalla para hablar de la pastoral. ¿Qué podemos extraer de la teología y la pastoral de este texto? Amigos, adelante, quien guste compartir su comentario teológico. David, adelante. Ok. Encuentro en este pasaje muchos retos teológicos de la manera como comprendemos bueno, como ya lo dijo Shell y también lo dijo Luis,
el tema de la unidad en el espíritu. Hay temas fundamentales, por ejemplo, tomé nota sobre alguna de las cosas, sobre fuimos bautizados por un solo espíritu. En la mayoría de versiones encontré que decía en un solo espíritu. Sin embargo, veo esa expresión aquí en el texto y me parece una inclinación teológica interesante por un solo espíritu, notando que la acción de ser bautizados no es una acción voluntaria. De repente ahí podemos encontrar perspectivas teológicas distintas de diferentes bandos. Podríamos reflexionar sobre la belleza de la salvación, la naturaleza de la salvación, desde esa perspectiva teológica. El Señor es el que salva a través de Jesucristo, el Espíritu Santo nos bautiza y todo tiene relación con Jesucristo, no con el hecho de correr, de buscar, de querer o de ponernos en una posición de superioridad. Y creo que la razón teológica también para ver la salvación como una obra de Dios, el hecho de ser incorporados a la iglesia como una obra de Dios, es que nos quita protagonismo. Hoy en día, por diferentes corrientes teológicas, se enseña que necesitamos hacer muchas cosas para mantenernos salvos y se exalta a aquellos que hacen muchas cosas dentro de los templos, que cantan, que predican, que evangelizan, pero se minimiza a aquellos otros que apenas pueden ir una vez por semana al templo, tal vez por trabajo, y se supone, no, pero si no son tan espirituales, cuidadito, y pierden la salvación. Entonces siempre se tiene una perspectiva de la salvación como algo que yo decido. Y en este caso me parece sorprendente el texto porque no me deja pensar que soy yo quien toma la decisión, que soy yo quien le dice a Dios, hey Dios, aquí estoy, sálvame, sino más bien la acción de Dios, pero como cristiano yo entiendo la acción de Dios en mi vida, entiendo la obra de Dios en mi vida y hago todo lo posible por vivir en su voluntad. Así que me parece que en estos textos me hace sentir con mucha paz, me hace sentir motivado para reflexionar en eso, de Él es el que actúa, Él es el que salva. Y hay corrientes teológicas que dirán cosas distintas, pero el texto como tal, como lo han explicado nuestros compañeros y como creemos que la Biblia lo dice, nos deja temas teológicos interesantes. Claro, siempre la puerta abierta para escuchar y discutir diferentes perspectivas desde el texto. Sí, esto que comentas sobre la obra de Dios hacia, ¿no? El creyente, pues nos lleva, o más bien surge, como veíamos, a partir de la misma gramática del texto. Aquí tengo dos compañeros que cursaron en el mismo seminario, tuvimos las mismas clases, y muy probablemente los mismos maestros. No sé si ustedes se acuerden de Paul Lowry, de Pablo Lowry, que siempre decía con su acento gringo, los verbos forman doctrina, ¿no? Y eso lo tenemos aquí, ¿no? Unos verbos que están en voz pasiva, que indica que el sujeto no realiza la acción. Y en ese sentido yo quiero concentrarme en la observación de que hay muchas enseñanzas que indican que el creyente debe de hacer o dejar de hacer varias cosas para ser bautizado por el Espíritu, ¿no? Que se habla, oye, ¿sabes qué? Tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que sentir el fuego del Espíritu. Decía el profesor McKernan, un shock en el espinazo, ¿no? Necesitas leer tu Biblia, necesitas, no sé, tantas cosas, ¿no? Hasta la cuestión de polvo de oro en el cuerpo, el aceite cayendo, chorreando por las paredes, el encontrarse diamantes. Hay un montonal de cosas que se enseñan y que vemos en el texto bíblico que estos verbos se encuentran en voz pasiva, lo cual quitan de nosotros como creyentes la acción de
hacer o dejar de hacer algo para recibir el bautismo. En otras palabras, es Cristo mismo el que nos bautiza por medio de su Espíritu, ¿no? Y eso es algo bien interesante aquí. Hay otras cositas, pero eso lo comento en la segunda vuelta. Adelante, amigos, ¿quién gusta? En esta parte que acaban de decir sobre el bautizar y que se ha ampliado, ¿no? Con todo el bagaje que nos dio Luis, una clase de terminología que fue bastante amena, por cierto. Algo que podemos ver también es que, así como también nos estaba diciendo David, todos nosotros hemos sido bautizados, dice el versículo, ¿no? Implicando que todos es sin dejar a nadie de lado. Entonces, por eso es que va a hablar y va a decir, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Está dejando no está dejando a nadie afuera. Y esa parte es la parte importante, ¿no? Que nadie deja, Dios no deja a nadie afuera en este bautizo o en esto que hemos recibido de parte de Dios. Y así como decía Chel, algo que creo que muchas veces se ha malinterpretado en la teología de algunos pastores o de algunas iglesias es el pensar que hay dos tipos de bautizos. Y aquí no se nos está hablando, la Biblia nunca habla de dos tipos de bautizos. De hecho, el bautizo que hemos recibido, sería interesante pensar si nos está hablando de un bautizo literal o figurado. Y ver de qué nos está hablando Pablo en los Corintios, o sea, si nos está hablando de un bautismo literal o de un bautismo figurado. Y cuando nosotros vemos que en esta ocasión nos está hablando de un bautismo figurado en el cual nosotros hemos sido sumergidos por Cristo, como se puede traducir también el verbo potizo, irrigados, saturados en Cristo, entonces podemos entender que nosotros hemos sido llenos o ahogados, por así decirlo, en un sentido figurado, en el bautismo de Cristo, ¿no? Y eso nos implica morir a nosotros, porque el bautismo es esto, ¿no? Este mandamiento que se ha dado a la iglesia no solamente es de sumergirte en agua, eso cualquiera lo haría, sumergirte en agua y levantarte, sino el simbolismo o la figura que nos da, ¿no? El haber muerto a nosotros y el haber sido levantados en Cristo. Creo que esta parte es muy, muy importante, porque al ser levantados en Cristo significa que la figura de Cristo ya está en nosotros durante toda nuestra vida activa como cristianos. Entonces, eso es algo importante que yo veo en el texto. Sí, hay mucha riqueza en este versículo y es, pues vemos, ¿no? La obra de el Dios Trino actuando sobre el creyente. Ángel, David, Luis, adelante, quien guste. A mí, en esta parte de reflexión sobre la teología de este pasaje, a mí me gustaría recalcar lo que tú ya has mencionado, Shelly, que se ve directamente de la traducción y desde la gramática. En cuanto a los verbos que mencionaste, vemos que tanto el verbo que se traduce como fuimos bautizados, como el verbo que se traduce se nos dio, están en auristo, y esto aluden a que es una experiencia inicial en la vida cristiana. Es una experiencia que se tiene una sola vez, además de que obliga a que esta acción se llevó a cabo en el pasado. Y se me hace muy interesante el mencionarlo nuevamente porque en las Escrituras no encontramos ningún mandamiento, sugerencia o incluso método para que los creyentes busquen o reciban el bautismo del Espíritu. Diría un comentarista, nosotros no buscamos o pedimos lo que ya poseemos. Y vemos también que en el Nuevo Testamento el ser bautizado con el Espíritu es prácticamente sinónimo de conversión. Entonces se me hace muy interesante porque vemos actualmente, yo en el ámbito literario, vemos
tantos libros que hay sobre metodología para obtener el bautismo del Espíritu y cómo las mismas personas producen eso. Incluso he leído algunos de un pastor muy famoso en Estados Unidos que se llama Derek Prince, que tiene varios libros sobre cómo obtener tanto el bautismo y la llenura, y son una serie de 10, 12 pasos que te va llevando, que incluso te dice que pongas tu mente en blanco, que si empiezas a sentir un poquito de calor, no pierdas la concentración, ya sabes, ¿no? Obviamente enfocando este bautismo con el Espíritu, con llevándote al éxtasis de hablar en lenguas, ¿no? Que también por experiencia conozco muchos ministerios, muchas iglesias donde se traduce el bautismo del Espíritu con el hablar en lenguas, ¿no? Y por ello una confirmación de que eres salvo, ¿no? Muy interesante ver que desde cómo está formado estos verbos, tanto nauristo como voz pasiva, se aclaran muchísimas de estas cuestiones que están volando en diferentes lugares, y que creo que fuiste tú, Shell, en alguna ocasión que comentaste en clase que tú, trabajando en una librería cristiana y hojeando uno de estos libros que hablaba, ¿no?, sobre la metodología para llegar a ser bautizados por el Espíritu y hablar en lenguas, acudiste al texto griego y viste que estaba en auristo y en voz pasiva, y tomaste el libro y lo tiraste prácticamente a la basura, porque es impresionante cómo personas que están escribiendo sobre este tema desde una perspectiva teológica no pueden ir por lo menos al texto griego y ver estas implicaciones que tienen desde la gramática, ¿no? Otra cosa, desde luego, es la llenura del Espíritu que vemos en Efesios 5:18, que también estaría interesante un día abordar aquí en el programa. Sí, sí, digo, son estas cuestiones que nos llevan a pues examinar estas enseñanzas que para algunas iglesias, algunas denominaciones son esenciales, cuando vemos que, aunque son muy importantes, no están siendo interpretadas adecuadamente, ¿no? ¿Quién sigue? ¿No? Ya perdí aquí Luis. Pienso, Shell, que también un tema central del capítulo 12 es el concepto de unidad. De hecho, es la unidad que Pablo va a tomar como una figura literaria, el sustantivo femenino soma. Es decir, pertenecemos a un mismo cuerpo, y el desarrollo del capítulo pues va a hablar de los diferentes ejercicios de dones que se emplean para el crecimiento del mismo cuerpo, porque sigue con la misma analogía, pero esa unidad me parece indispensable resaltarla, porque recordemos que desde el capítulo 1 había un problema de división. Uno decía yo soy de Pablo y otros de Apolo. Entonces no había dos cuerpos, no había un cuerpo fragmentado, sino un cuerpo unido, uno que se iba sustentando y creciendo como consecuencia del ejercicio de los dones. Entonces, de hecho, más adelante, por ejemplo, en el versículo 21 va a ocupar la palabra ascenés cuando se refiere a varios miembros débiles, enfermos. No es que haya una clasificación directa de los dones, pero es una metáfora de, pues en este caso, de las partes del cuerpo que, aunque parezcan débiles, son completamente necesarias dentro de esta unidad corporal, que es una metáfora de la Iglesia de Cristo. Sí, exacto. Esa guía, ¿no?, que hemos visto desde el contexto, con todas estas diferencias que tenemos ahí presentes en lo social, en lo económico, en lo cultural, pues se ve reflejado en lo que el apóstol Pablo quiere lograr, que es la unidad de la iglesia manifestada o haciendo patente en el cuerpo de Cristo, y eso es la idea central del capítulo 12. A propósito de lo que mencionas, pienso en la repetición de pantes en el texto griego, todos, eso rompe
contra todo elitismo, ¿no? Que pudiera haber de algunos cristianos súper maduros, ¿no? O más espirituales, con mayor relación con Dios, que tienen ese tipo de experiencias. El texto lo refuta de manera muy clara, ¿no? Incluso esa enseñanza va en contra de lo que nos está diciendo el texto bíblico. ¿Quién sigue? Adelante. No me acuerdo. Pero Yo ahí solo quiero... pasar al pastoral. Bueno, ahorita vamos, Sí, sí. vamos a eso. Yo solo quiero remarcar otra idea ante la teología. No hay dos verdades, y eso tal vez es un tema importante en teología, porque sí tenemos diferentes perspectivas sobre la verdad, diferentes maneras de interpretar un pasaje, diferentes herramientas, podemos tener diferentes perspectivas sociales, pero al final la verdad es una. Y los textos de la Biblia creo que buscan hacer en el que estudia la teología ese énfasis en que hay cosas que no podemos discutir, hay cosas que la Biblia no nos permite abrir y empezar a dar ideas. Un gran problema que ocurre en la iglesia cristiana hoy en día es aquella frase de es que esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo pienso sobre ese pasaje. En ningún momento el pasaje aquí dice, entre vosotros hay judíos, gentiles y aquellos que tienen su propia opinión sobre lo que voy a decir, sino más bien nos da una perspectiva y corresponde a nosotros ser responsables con la predicación de esta perspectiva. Estuve en un estudio bíblico en un momento y dijeron, bueno, aquí no vamos a pensar, vamos a leer el texto y dejar que el Señor hable. Me pareció una apreciación peligrosa de cómo acercarse a la Biblia con una perspectiva no teológica, diciendo que la teología es mala, diciendo que interpretar los textos está mal. Después del ejercicio que hemos visto esta noche, me parece que una perspectiva teológica es esa. No nos podemos desviar de la verdad. Ahora, ¿qué hacemos ante las diferentes ideas? ¿Cómo mostramos el texto teológicamente a aquellos que defienden tu interpretación o mi interpretación? Bueno, es el texto. Llevar a la gente a la Biblia, que la gente pueda encontrarse con el texto en cualquier idioma, porque al final de cuentas, aún aquí lo tenemos en español, la repetición de los términos desde nuestro propio idioma nos permiten llegar a esa misma conclusión. Así que no necesitamos ser expertos, aunque si es bueno, si podemos investigar, meternos a un curso. Shell creo que está dando clases de griego, pueden escribirle a Shell o a Luis, son personas que creo que podrían ayudar. Hay instituciones, hay internet, pero digo, sí podemos hacer lo posible por investigar. Si creemos que no tenemos tiempo, tenemos nuestro texto en español, diferentes versiones, y creo que ninguna escapa de estas verdades ante una interpretación clara de la Biblia. Uh-huh. Sí, es importante esto que mencionas, que necesitamos, ¿no? Necesitamos meterle el diente, ¿no? A la carnita y para ello, pues tenemos varias herramientas, ¿no? Que podemos utilizar. Hay léxicos, hay diccionarios, hay gramáticas, hay concordancias, comentarios, hay mucho material, ¿no? Entonces, no podemos en ese sentido como iglesia decir que no supimos cómo hacerlo o que no pudimos. O sea, es una falta de responsabilidad y es algo que tenemos que fomentar desde el púlpito, ¿no? Si se usa, desde la predicación, ¿no? Hablar a la iglesia de la importancia de realizar este tipo de estudios. Ahora, tengo aquí unos comentarios bastante interesantes sobre interpretación bíblica. Ari escribe, creo que la referencia más clara al texto que estamos estudiando es la iglesia primitiva. Hechos narra que reciben al Espíritu Santo y hablan en lenguas. Y esa es la razón por la cual se toma como referencia ese texto como base, ¿no? Es decir, Primera de Corintios 12:13 estaría aludiendo a el Pentecostés. Y pregunta, ¿cuándo podemos usar un texto como ese que comento
como base para otro o para entender otro. Creo que eso sería muy importante de saber. Seguramente aquí mis compañeros podrán responder. Yo solamente quiero señalar que es válido un estudio canónico del texto, obviamente siempre considerar, ¿no?, el amplio marco de la escritura, y eso es bueno, pero yo soy de la idea, ¿no?, de que al momento de enseñar hay que quedarse con el pasaje porque tiene un objetivo principal que fue el que escribió el apóstol Pablo en este caso. Adelante, amigos. Shell, solo quiero agregar el método hermenéutico que me parece fundamental. Yo sé que muchos pastores y muchos líderes religiosos interpretan bajo la famosa frase el texto por el texto, ¿no? Este versículo, como lo comentaron ahorita en el live, en Facebook, es la base para interpretar otro versículo. No es así. Creo que el método exegético sano, primordial, es tomar el texto como un todo terminado y con una intencionalidad determinada en los diferentes temas que el autor va desarrollando, por ejemplo, en este caso, en la carta a los Corintios. Ya cuando queremos tener o darle una unidad temática al Nuevo Testamento, como por ejemplo la sistematización de la dogmática, hablar, por ejemplo, de neumatología en el Nuevo Testamento, bueno, creo que ahí sí se puede comparar los textos para construir un todo conceptual sobre el Espíritu Santo y cómo el creyente es sumergido en el Espíritu Santo. Pero para interpretarlo, hablo de una predicación o de una enseñanza bíblica, creo que ese método del texto por el texto no es el mejor. Creo que es importante, como mencioné al inicio, pienso que es importante desglosar y entender el texto sobre, como dijo Shell, la base exegética del propósito del autor. El propósito que se va marcando en el texto por las líneas de pensamiento que va escribiendo. Creo que es lo más sano. Sí, exactamente. Y aquí tenemos un comentario interesante de Gerson que nos escribe: antes los hombres decían, la Biblia dice. Después los hombres empezaron a decir, porque la iglesia dice. Y hoy en día, rasgándose la cabeza, dicen, a mí me parece, ¿no? Ojo, cuidadito con ese yo creo, a mí me parece que... ahí al texto, vámonos al texto, que es la intención de este programa. Así que vamos entonces a la última ronda de comentarios para abordar la cuestión pastoral. Hemos pasado del recorrido histórico, de la noción gramatical, la teología, pero cómo lo aterrizamos, ¿no? Ese es importante, el poder comunicar el mensaje de la escritura en nuestro contexto. Así que, amigos, adelante. Quien guste empezar con esta sección pastoral. Es el pastor. Adelante, okay. Adelante, Alfonso. Ok, bueno, algo que a mí se me queda sobre el bautismo, por ejemplo, que es un tema que ahorita estaban hablando, es pensar del bautismo en el Espíritu Santo, o del bautismo por el cual podemos hablar en lenguas y todo esto. Si todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu, ¿por qué necesitaríamos otro tipo de bautismo? Estamos hablando de cristianismo VIP, estamos hablando de cristianismo plus, ¿no? Porque estamos acostumbrados a este tipo de ideas ya, a Disney Plus, por ejemplo, ¿no? O algunas cosas así. Pero necesitamos Cristo Plus. O sea, esa es una idea bien interesante, porque entonces estaríamos descartando el texto, estaríamos saliéndonos de todo lo que nos está enseñando la palabra, ¿no? En cual ni siquiera es algo que nosotros podamos generar, no es que tú estés pagando por tu servicio de streaming o algo así, entonces no puedo generar que los dones del Espíritu Santo vengan a mi vida, o que ese don se ponga a mi disposición, que es algo que los corintios en algún momento llegaron a creer y que nosotros podemos verlo dentro de la primera carta a los corintios. Entonces, eso en parte. Y en la pastoral,
pues algo que podemos ver es que estos pasajes nos enseñan a no discriminar al otro, ¿no? También, o este pequeño versículo nos enseña que todo aquel que es llamado por Cristo, yo no lo puedo despreciar o menospreciar. ¿Por qué? Porque todos hemos sido bautizados en el mismo espíritu y hemos sido comprados o pagados por el mismo precio. Entonces, ahora todos somos partes de este cuerpo de Cristo. Seamos lo que seamos, ¿no? Algunos eran esclavos, otros libres, etcétera, unos griegos, unos judíos, y entonces eso nos enseña que también no importa, por ejemplo, la adscripción denominacional que se tenga, y algo que es bien importante ya en lo eclesial, por ejemplo, es cuando nosotros nos encontramos con católicos, ¿no? Que luego despreciamos al católico como evangélicos y decimos, no, ese en automático ya no es salvo. ¿Por qué en automático ya no es salvo? Bueno, pues porque desde mi concepción no está pensando lo mismo que yo, pero algo que necesitamos entender es que si está viviendo conforme a lo que dice la palabra, probablemente es más salvo que muchos de los que son evangélicos que no están viviendo conforme al texto. Y eso es algo importantísimo, ¿no? Porque entonces puedo pensar que Luis es salvo. No es cierto, amigo, sabes que bromeo mucho con eso, ¿no? Pero puedo pensar que alguien que no concibe la unidad de la misma forma que yo, sigue siendo parte del cuerpo. Y esto es bien importante. Todos somos parte del cuerpo, pero no del cuerpo del otro, sino del cuerpo de Cristo, y como tal tenemos funciones distintas, aunque a mí no me agraden las funciones del otro, o aunque yo no sienta que es importante la función del otro. En el caso de nosotros, por ejemplo, cada uno tiene una función específica en el programa, ¿no? Algunos somos un contexto, otros que manejan mejor el texto griego comienzan a hablarnos de los problemas, de la terminología, a manera de que esto pueda ser más nutritivo para todos y a manera de que todos podamos encontrar la veracidad del texto. En este sentido, si uno de nosotros deja de hacer su labor, o si yo quiero hacer la terminología, probablemente yo no voy a llegar a hacer la mitad de lo que hace Luis, ¿no? Y esto va a llevar a que este programa tenga un desequilibrio. Necesito también ver que en la diversidad es como también encuentro, y ojo con esto de diversidad, no estoy hablando de otro tipo de diversidades, ¿no? Pero en la diversidad que Dios ha puesto en el cuerpo, nosotros también somos nutridos. Entonces, probablemente un reformado sea nutrido por un pentecostal, ¿no? Y alguien como nosotros seamos nutridos por parte de los dos, y todos como parte del mismo cuerpo, porque finalmente hemos sido sumergidos en Cristo, ¿no? Hemos sido sumergidos, bañados en Él. Fuera de Él, no podríamos. Por eso es que no metemos otro tipo de diversidades, aunque a algunos les gustaría. Interesante. Yo pienso que somos un solo cuerpo, también somos una comunidad, pero el tema de comunidad también en lo pastoral me permite pensar antes de tener la visión misionera, de pensar en los cristianos que no conocemos, también debemos reflexionar sobre los cristianos que conocemos aquí, no porque sean menos importantes los que están lejos, pero sí pienso que es fundamental este pasaje como un texto que creo que debería ser más leído dentro de las iglesias, dentro de la liturgia del templo, como de esos textos que todos deberían conocer, porque creo que la misión de la iglesia en la predicación se queda corta cuando en la perspectiva interna nuestros templos no tienen amor, no muestran amor, son templos sin compasión, que hay una predicación fervorosa por las misiones y por alcanzar al mundo, pero dentro de los templos la gente no se habla, no tiene una comunión. Supe de un caso muy similar al de Corintios, donde el empleado y el patrón iban al mismo templo, pero el empleado no podía sentarse cerca del patrón, necesitaba sentarse lejos en otro lugar, aunque compartían el carro ida y vuelta.
Entonces, creo que también este texto nos hace pensar y reflexionar sobre nuestra comunidad local, sobre cómo ese templo que acuerpa a cristianos también debe ser sal y luz ante el mundo, también debe mostrar que somos uno en Cristo y que todos por igual hemos sido llamados. Después, creo, de entender la naturaleza de la comunidad como casa, como comunidad pequeña, va a ser más fácil la predicación del Evangelio y anunciar el Evangelio a otros lugares. Creo que es simple para muchos solo ignorar que todos somos lo mismo, que no hay esclavos ni libres, no hay gentiles ni judíos. Creo que eso nos cuesta mucho asimilarlo hasta el día de hoy y solo lo ignoramos dentro de la mayoría de templos. Ignoramos la diversidad de gustos, de emociones, pero queremos ganar al mundo y queremos hacer misiones en el mundo hasta el fin de la tierra, pero todavía no hemos entendido cómo amar al anciano que está en el templo. Como, por ejemplo, el acto de bajarle volumen a la música sería un acto de amor dentro de cualquier institución religiosa. Compartir un libro, compartir un texto, compartir el camino con el que tiene que ir a pie, por ejemplo. Entonces, pienso que el texto nos presenta esos retos pastorales, de hacer de la iglesia local un lugar más firme, más fuerte, que luego va a ser luz para esa iglesia en todo el mundo. Adelante, adelante. Mira, Shell, yo creo que en este caso también retoma algo que mencionó Poncho, en el sentido de la unidad de la iglesia. Creo que es un texto que nos aclara, al menos nos permite entender que el bautismo por el Espíritu Santo es todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo, que es parte de esa unidad. Y entender el cuerpo de Cristo como exclusivo de una denominación, yo pienso que es un problema completamente contemporáneo. El cuerpo de Cristo involucra a la iglesia de todos los creyentes, o sea, todos los que confiesan y han hecho la confesión de fe. Es por eso que ahí radico mi crítica constante al denominacionalismo que estamos viviendo en América Latina y sobre todo a una usurpación de la palabra eclesía con la palabra denominación. No puede haber un cuerpo unido cuando estamos todavía en muchas de nuestras iglesias, si no es que la gran mayoría, jactándonos de nuestra separación de otras porque nosotros tenemos la sana doctrina. Y esas palabras sana doctrina son palabras tan subjetivas y tan generales que cada quien está convencido de que tiene la sana doctrina. Pero ¿cómo podemos construir la unidad que Pablo nos está mencionando aquí, teniendo en cuenta que lo que nos une es todo aquello que está y va de acuerdo al texto? Y es por eso que también otro lapso, otro sector de la iglesia se vuelven totalmente bibliólatras, piensan que el texto es la única cosa que hay que leer y como consecuencia lo único que tenemos que meditar para poder enfrentar cualquier tema, circunstancia, problema que difiera y que separe la unidad del cuerpo de Cristo. Pero en este caso, sí, el texto nos da lineamientos, pero también el amor. El amor es la cohesión más importante que puede haber dentro de la unidad. Podemos leer el texto, pero ese amor a Dios se va a reflejar amando al hermano. No hay otra. Entonces, ese amor es fundamental para poder hablar de un soma de Cristo, de un cuerpo de Cristo unido. No un cuerpo denominacional, sino un cuerpo compuesto por creyentes que han sido bautizados en el Espíritu, que tienen dones y que cada don permite construir y edificar las diferentes partes de dicho cuerpo para fortalecerlo hasta que el Señor venga. Adelante. Claro. Sí, completamente de acuerdo con lo que han dicho. Creo que este versículo, el versículo 13, no puede interpretarse también aislado, ¿no?, de los versículos siguientes prácticamente hasta el capítulo 13, por el tema precisamente esta metáfora que hace Pablo acerca del cuerpo. Y vemos que los diversos miembros del cuerpo son necesarios para que el cuerpo mismo exista. Y como ya lo han comentado, por ello mismo ningún creyente debe estimar
su don como inferior al del otro o desear la habilidad del otro, ¿no? Los dones espirituales no se distribuyen de manera accidental de parte de Dios, sino que Dios pues ha colocado a los miembros en forma cuidadosa y según su perfecta voluntad. Y esto es importante porque en esta diversidad de dones, la unidad se fundamenta. Sin esta diversidad, la unidad se desmorona. Y cada miembro de la iglesia necesita de los demás, ¿no? Para el buen funcionamiento de la iglesia y cumplimiento de la misión. Por ello, la característica más importante del cuerpo es la unidad, pero la diversidad es esencial para esa unidad. Y también nada más comentar, porque ahí veo que hay algunos hermanos que me han preguntado sobre el tema del bautizo y únicamente mencionar que, como ya lo vimos, y como lo comentó muy bien Alfonso, no hay necesidad ni provisión divina de buscar obtener algo de lo que muchos denominan como la segunda bendición, ¿no? Viéndolo como una especie de experiencia triunfal para asegurar su salvación o para confirmar su salvación o incluso para obtener una bendición más profunda, ¿no? Como si en ese momento alcanzaran otro nivel de espiritualidad. Ya lo vimos, es algo que eh, podría decirlo de esta manera, eh, es una experiencia que no debe buscarse, sino más bien reconocerse la salvación y únicamente mencionar eso. Gracias, Ángel, Alfonso, David, Luis. Hemos estado viendo, ¿no? Este breve versículo con una gran enseñanza para todos nosotros y creo que lo que se ha destacado precisamente es esa unidad que quiere demostrar el apóstol Pablo en medio de la diversidad y que va en contra de cualquier tipo de elitismo. Pablo ahí escribía, sean judíos, sean helenos o griegos, sean libres o esclavos, podríamos agregar mencionando lo que hemos comentado a lo largo de estas reflexiones, sean reformados, sean pentecostales, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no? Es decir, ese tipo de elitismo denominacional. Yo soy reformado y aquí agarro contra los reformados porque hay una jactancia, ¿no? Que es, no, es que mi hermano pentecostal no sabe, ¿no? O viceversa, el hermano pentecostal, no, es que ellos no tienen al espíritu, cosa que va por completo en contra de este mismo texto que estamos viendo aquí. La idea de una segunda obra de gracia, la idea de una nueva experiencia neumática para algunos que llegan a tenerlo va en contra del sentido del texto. Entonces, lo que nos muestra este pasaje y es el énfasis que hemos también de manera individual, no crean que nos ponemos de acuerdo y vamos entonces todos a hablar de esto, no, al momento de estudiar el texto, estas reflexiones surgen y lo que vemos en este pasaje es la iglesia tan importante para el Señor, que es la iglesia de Cristo, una iglesia multicultural, multiétnica, ¿sí? Multisocial y podríamos decir multidenominacional, ¿sí? Ahí está y vemos la unidad del cuerpo de Cristo obrada, ojo allí, por medio del Espíritu Santo. Entonces, es importante este pasaje. Agradecemos sus comentarios, todo lo que nos han estado escribiendo. Hemos tenido un buen tiempo con ustedes y quiero simplemente recordarles que la siguiente semana vamos a estar hablando de 1 Corintios 14. Se va a poner bueno también, bastante interesante. Entonces, amigos, ¿algo que quieran comentar? Ángel, Alfonso, Luis, David.
Agradecerte una vez, Shell, una vez más por la invitación y también a David, a Alfonso, a Luis por compartir este tiempo con nosotros. Y pues viendo el comentario de la hermana Ari, pues quedamos muy satisfechos con ese comentario. Eso es la intención, que sea de bendición y que sea de mucho aprendizaje para todos. Oh, hermano Ari. Hermano. O hermano. Sí, hermano. Bueno, de mi parte creo que pudimos ver la amplitud de este pequeño versículo y pudimos ver que no hay más o menos en Cristo, ¿no? De hecho, algo que terminamos diciendo es sobre las denominaciones y es bien importante. Finalmente en la Biblia, ¿dónde vienen las denominaciones? O sea, ¿en dónde es donde tú encuentras que eres más adepto hacia cierta denominación o hacia otra, debes de rechazarlo? Y tenemos entonces a los escribas y los fariseos, buscando rechazar a todos, o tenemos a los judaizantes buscando que otros se hagan a su manera, y eso nos lleva a regresar al texto y a la importancia de ir al texto. Cuando vamos al texto creo que encontramos que todos hemos sido bautizados en Cristo, ¿no? Eso me quedo. Gracias, amigos, y gracias por vernos. Sí, gracias por compartir con nosotros también y por querer aprender con nosotros. Los esperamos en cada programa. Escriban. Queremos también, si pueden, compartan este programa con otras personas. Compartan el horario. Hay videos, también ya lo dijo Shell, que están en YouTube con más información. Si quieren saber más, pueden escribir también aquí en la página de Shell, y creo que es una oportunidad para edificarnos entre todos y para aprender más. Así que gracias a cada uno de ustedes y gracias a ustedes por acompañarnos. Pues muchas gracias, amigos. Luis, perdón, ibas a comentar algo. De hecho, no. Ya no. Bueno, ok, bueno, pues muchas gracias, amigos. Fue un gusto haber estado con ustedes en esta ocasión. Recuerden, pueden seguir la página, el canal también en YouTube, Creer, Conocer, Confesar. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves para tratar 1 Corintios 14. El lunes voy a estar presentando un ministerio bastante importante en cuanto a la difusión del Evangelio por medio de la traducción bíblica, el ministerio UNTI, la Unión Nacional de Traductores Indígenas, en el marco festivo del Día Internacional de la Lengua Materna, el lunes a las 9. Entonces, no se lo pierdan, por ahí nos vemos. Gracias, amigos. Nos vemos.